Ok, ya está conectado Salvador y Jackie. Vamos a dar un minutito para que se conecte Esmeralda, Xochitl, Lisbeth y ¿quién más? Karen. Ya va a entrar Xochitl. Ok, ya son tres, la mitad del grupo. Vamos a comenzar porque si no se nos va el tiempo y solamente tenemos media hora, chicos. Pues ahí está la unidad 2 de este segundo parcial. La unidad 2 se llama Las primeras aportaciones al pensamiento económico. Es como una introducción de los primeros pensadores que hicieron aportaciones con sus ideas, con sus descubrimientos, con sus estudios al pensamiento de la economía. ¿Sale? Vamos a empezar con la primera página. Déjenme adelantarla. Ay, que se me se ve. Ahí está. A ver, vamos a ver quién está primero conectado. Jackie. Jackie, vamos a leer el primer párrafo, Salvador el segundo y Xochitl el tercero. Empezamos contigo, Jackie, por favor. El pensamiento económico hasta el siglo XVI. ¿Qué dice ahí? Em, el pensamiento económico hasta el siglo XVI. Podríamos hablar del origen del pensamiento económico desde los primeros pueblos primitivos, ya que se vieron en la necesidad de solucionar problemas a través de su mismo conocimiento. Tal es el caso de los pueblos de Mesopotamia o Egipto, quienes se sirvieron de la agricultura y de una forma de gobierno centralizada. El caso de Roma, quien desde sus inicios se formó como una potencia económica militar, lo que le permitió expandirse como un imperio o finalmente Roma, que atravesó por varias etapas hasta ser conquistada por los romanos. Ajá, hay como que se me alteró mi escrito porque hay muchas palabras juntas. No sé si este, la presentación de PowerPoint me la desconfiguró, pero hay muchas palabras que están juntas y obviamente pues van separadas, ¿no? Entonces, aquí este primer párrafo, el origen del pensamiento económico, pues dice que desde el párrafo nos menciona que desde los primeros pueblos primitivos que tenían problemas entre ellos, acuérdense que la economía es una ciencia social y social se refiere a una comunidad, a un grupo de personas. No podemos hablar de economía o de alguna otra ciencia social hablando solamente de una persona, no, porque los humanos vivimos en comunidades, ¿no? Ya sea nuestras casas, nuestras colonias, nuestros municipios, nuestros estados, nuestra ciudad, nuestras ahora alcaldías que se llaman así, o ciudades, estados, países. Entonces siempre estamos en constante comunicación con otros seres humanos, por eso son pueblos, ¿verdad? Pueblos primitivos que ya comenzaban a tener problemas, pues, sobre su mismo conocimiento, como mencionaba el caso de Mesopotamia o Egipto, ¿no? Quienes utilizaban a la agricultura, ya la agricultura ya es un sistema económico, ¿no? O el caso de Roma, que desde sus inicios se hizo una potencia económico-militar. Roma, acuérdense, en la antigüedad que fue una potencia militar, pero al mismo tiempo era un líder en economía por las actividades que realizaba y con otros países cercanos, ¿no? Con otros pueblos, con otras tierras. Entonces, pues esta potencia que tenía o este poder económico-militar, pues hizo que se extendiera a otros, que su imperio se extendiera, ¿no? A otros países hasta conquistar Egipto, por ejemplo. Entonces, pues la economía ha existido desde Roma, desde Mesopotamia, desde Egipto, con sus avances, con sus conocimientos. Eso es lo que ha dado impulso a que en el caso de Roma pues, se hiciera una potencia, como lo es, por ejemplo, ahora Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene un poder militar, tiene un poder económico, entonces por eso expande su imperio a través de América Latina, por ejemplo, o en algunos países de Europa, o en Asia, o en África, ¿no? Son ejemplos de que todavía se presentan ese tipo de situaciones. A ver, vamos contigo. ¿Quién seguía de leer, Salvador? Salvador, vamos a leer el segundo párrafo, por favor.
Dejen ver si me responde Salvador y si no nos saltamos con Karen. Ah, no, Karen no sirve su micrófono, con Xochitl. No, no responde Salvador. Xochitl, por favor, el segundo párrafo y después de aquí. No, perdón, Karen. Xochitl y Karen. ¿Me escuchan o no me escuchan, chicas? Chicas, chicos. Ah, Sí, sí te ya. escucha. Ok, Xochitl, por favor, el segundo. La economía como ciencia, como sucede en otras, son, son procedidas por conocimientos empíricos antes de que este conocimiento se sistematizara. Las ideas de las personas eran usadas para explicar una situación sin ningún fundamento científico. Sin embargo, ante la situación que se enfrentaban, algunos escritores sobre problemas sociales, estas ideas fueron dando origen a la ciencia de la economía. Gracias, Xochitl. Entonces, acuérdense, la economía como ciencia, ¿cómo vamos en el caso de las ciencias exactas, ya les había mencionado desde el curso anterior, las ciencias exactas, se comprueban a través de un método científico, a través de un laboratorio como la biología, la química, la física. Pero ¿qué pasa con las ciencias sociales como el medio ambiente, como la economía, como la política, como la filosofía? Pues son ciencias que no se pueden comprobar su veracidad en un laboratorio, ¿verdad? Entonces tenemos que ver a través del estudio de los sucesos históricos de la sociedad, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial, todas esos hechos históricos que hemos estudiado en los libros son las formas o la forma en que la economía se ha venido consolidando como una ciencia, o para que se consolide como una ciencia, pues tuvo que ser igual también aceptada a través de un método. Por eso aquí dice, para explicar una situación en la economía o en alguna ciencia social, no hay ningún método científico, pero ante esta situación, los escritores, algunos escritores de la antigüedad, como los que vamos a ver más adelante, pues se enfrentaban a esos problemas sociales, ¿no? Y es cuando creaban ideas que iban dando origen a que la economía se considerara como una ciencia. O sea, sus estudios o sus investigaciones respecto de la vida social, de los acontecimientos o de las situaciones sociales, no solamente locales, nacionales, sino también mundiales, ¿no? Como les mencionaba las guerras mundiales o la revolución industrial. Todas esas situaciones han hecho que los pensadores económicos pues generen ideas, generen estudios y sobre eso se vaya creando o que se vaya consolidando la economía como una ciencia, es lo que le va dando como ese sustento, ese refuerzo, esa veracidad. Vamos con el tercer párrafo. Karen no sirve su micrófono. Sochi, ¿ya andas ahí, Salvador, o todavía no? Y si no, Esmeralda. El tercer párrafo, Esmeralda, por favor. Es hasta 1750 que surge un conocimiento sistemático de la economía como ciencia, y es gracias a los aportes de pensadores como Platón, Aristóteles, Jenofonte, Tomás de Aquino, William Petty, Juan Bodino, Thomas Hobbes, Bernard de Mandeville y otros, que surgen aportes más importantes en el campo de la economía. Ok, Salvador, gracias. Entonces, chicos, hasta 1750 ya se comienza a dar un conocimiento sistemático, como algo ya más comprobado, como algo ya más certificado de la economía. Y entonces ya va dando origen a que esta se consolide ya como una ciencia. ¿Qué pensadores aportaron a que la economía fuera como una ciencia, se considerara como una ciencia? Pues Platón, Aristóteles, Jenofonte, Tomás de Aquino, William Petty, Juan Bodino, Thomas Hobbes, Bernard de Mandeville, entre otros escritores y pensadores económicos o en economía,
fueron los que dieron estos aportes, estos avances, estos escritos, estas investigaciones al campo de la economía. Por eso, todas estas investigaciones de todos estos pensadores, pues es lo que va sustentando o lo que va haciendo que la economía se refuerce en su conocimiento, en sus pruebas, en sus estudios, para que se considere una ciencia. Pero hasta 1750, ¿sale? Surge como un conocimiento sistemático. Puede ser pregunta de examen esta, ¿eh? ¿Cuándo se considera a la ciencia o cuándo surge un conocimiento sistemático de la economía como ciencia? Ah, bueno, en 1750, ¿no? Y gracias a aportes de pensadores como Platón, Aristóteles, Xenofonte, Tomás de Aquino, William Petty, etc. Pero puede ser pregunta de examen. Vamos con la siguiente página. Dejen que me cambie aquí la presentación. El pensamiento, ahí está. A ver, ese párrafo me lo va a leer Lisbeth Zárate, por favor. ¿Desde donde dice el trabajo? Ajá, el trabajo. El trabajo y el dinero en Hesioto, Aristófanes, Aristóteles, Platón y Xenofonte. Ajá. Hesíodo, uno de los primeros poetas y filósofos griegos y considerado en aquel entonces como un ser evolucionado, su obra más importante, Teogonía, en donde menciona que la escasez no tiene que ver con los recursos limitados. Se interesaba por la eficiencia entre los productos y los insumos y menciona la eficiencia se logra cuando se logra la mayor cantidad de productos en un determinado insumo. Ok, muy bien, Liz. Entonces, el primer pensador económico o el primer personaje importante que empezó a dar aportaciones a la economía como ciencia fue Hesíodo. Me parece que así se pronuncia, así como está ahí, Hesíodo o Hesíodo. Voy a investigar y les voy a comentar, pero según yo es Hesíodo. Entonces, ¿quién fue Hesíodo? Ah, fue un filósofo griego, un poeta, ¿no? Que en aquel entonces, de tanto, bueno, del conocimiento que tenía de lo informado que estaba o de las investigaciones que hacía, pues se consideraba como un ser evolucionado, como alguien que estaba más avanzado en ese tiempo, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora, no sé, Mark Zuckerberg, el que creó la red social de Facebook, por ejemplo, ¿no? Es un personaje importante porque se adelantó a crear una página de internet, una red social, ¿no? Y con él empezaron a surgir más. Entonces son personas o son, sí, personajes importantes que aportan a la economía, porque el nombre de Mark Zuckerberg pues va a pasar a la historia, ¿no? En este caso, pues igual así Hesíodo era un pensador y un filósofo, un poeta griego que tenía pues pensamientos evolucionados en cuanto a su época, ¿no? Igual pregunta de examen, ¿cuál fue una de las obras más importantes de Hesíodo? Cuando me refiero a obras, chicos, no me refiero a una obra de teatro, me refiero a una publicación, a una investigación, a algo que este personaje se pasó días, meses, semanas, años investigando y haciendo anotaciones importantes o artículos o aportando ideas, ¿no? En este caso en cuanto a la economía, aunque Hesíodo no era un economista, no había estudiado economía porque estamos hablando de los primeros pensadores, pues era considerado, ¿cómo se llama? Era importante para su época y era un filósofo, ¿no? Que aportaba ideas. Entonces, pues ahí está el primero Hesíodo, filósofo griego, considerado un ser evolucionado, un poeta, y su obra más importante es Teogonía. ¿De qué trata esta obra? Ah, pues en esta obra se menciona que la escasez de los recursos naturales no tiene que ver con los recursos limitados. Se interesaba por la eficiencia entre los productos y los insumos y menciona que la eficiencia se logra cuando se logra la mayor cantidad de productos con un determinado insumo, ¿vale? Entonces, su obra más importante fue Teogonía y pues yo les pongo ahí algo de lo más importante por el tiempo que tenemos, pero si ustedes quieren seguir o investigar un poquito más sobre estos personajes, pues pueden hacerlo en internet, ¿no?
poner ahí pues no sé si la vida de Hesíodo o la biografía de Hesíodo, o lo más importante de Hesíodo, por ejemplo, para que les aparezca ahí y tengan un poquito más de información sobre el personaje, ¿no? Vamos con el siguiente porque nos quedan como 10 minutos. Después de Hesíodo sigue Aristófanes. A ver, ¿quién ya quién sigue de leer? Ay, me desapareció los controles. A ver, ahora sí Esmeralda, después de Salvador Esmeralda, por favor. Aristófanes, poeta ateniense de la época de Pericles, quien manifestó su oposición a la administración demócrata y se opuso a la guerra del Peloponeso Peloponeso, ajá. porque traería hambruna a los campesinos y pondría fin a Atenas como potencia Hegemónica. hegemónica. Ajá. Defendía los antiguos mitos religiosos y se oponía a nuevas formas de pensar. Exacto. Entonces, después de Hesíodo viene Aristófanes. Él fue un poeta de Atenas, por eso es ateniense, de la época de Pericles, quien manifestó su oposición a la administración demócrata. Él estaba en contra de la democracia, Aristófanes. Y y menciona algo de la guerra del Peloponeso, igual que por tiempo, pues no puse de qué trata la guerra del Peloponeso, pero pueden investigar un poco sobre la guerra para ver de qué trataba. Decía que esta guerra traería hambruna a los campesinos y pondría fin a Atenas como una potencia hegemónica. Una potencia hegemónica es como el caso de Roma, que era una potencia militar y económica. También, en este caso, Roma también iba más o menos por el mismo camino, ¿no? E iba siendo una potencia hegemónica. Y Aristófanes defendía a los mitos religiosos y se oponía a nuevas formas de pensar. Aunque su pensamiento, ahora podemos decir que su pensamiento es como retrógrada, ¿no? Porque en lugar de defender la democracia, pues él apoyaba a la religión. O sea, lo que la religión dictara era lo correcto para él. Y no estaba interesado o no estaba abierto a conocer nuevas formas de pensamiento. Entonces, pues era un personaje que aunque aportó ideas, pues en su época, y sirvieron pues en la actualidad ya sería como un personaje que sus ideas ya son pues ya no estarían a la actualidad, ya no tendría que ver con la forma de pensar que tenemos actualmente, ¿sale? Este, mm, Después de Esmeralda, ¿quién más? Jackie, por favor, Jackie, el segundo párrafo. Esta guerra también trajo pobreza a más población, quienes debían trabajar para poder satisfacer sus necesidades y favorecía a la clase alta. La actividad comercial y artesanal se dividieron, dando lugar a nuevas clases ricas, por lo que tanto las clases altas no deberían tener o ser dueñas de tierras para que pudieran existir un equilibrio y una mejor distribución de los recursos y que beneficiaran a la población. Ok, ahí se está modificando en la clase, la presentación. Entonces, esta guerra del Peloponeso también trajo pobreza a más cantidad de población. Estaba afectando a un sector, pero con el paso del tiempo, pues afectó a más. Las guerras siempre traen desgracias, ¿no? Pero también dicen que después de la guerra hay paz y hay como un beneficio económico. Entonces, en este caso, pues los primeros efectos es que trajo pobreza a la población, que no podía tener acceso a al trabajo, perdón, y así cumplir o favorecer o satisfacer sus necesidades. La actividad comercial y artesanal se detuvo debido a esta guerra, dando lugar a clases ricas. Es decir, siempre hay bueno, la clase alta, la clase media y la clase baja. Entonces, en esta etapa se generaron clases ricas, ¿no? ¿Y cuáles son las clases ricas? Pues las que concentran es una cantidad menor de población que concentra mayor riqueza, ¿no?
Puede ser, por ejemplo, que en un país colonia, en la antigüedad o en la historia, el 10% de su población sea rica y el otro un 20 o un 10 sea clase media y el resto de la población, el 80 o el 90 sea población pobre. Entonces, a esto se refiere con las clases sociales, ¿no? Aquí, debido a la guerra del Peloponeso, pues se dieron clases nuevas, pero ricas, o sea, no medias ni bajas, sino ricas. Por lo que, ya me cambió la presentación. Espérenme tantito. ¿Cómo me salgo de aquí? Ahí está. Se le regresa un poquito. Ahí está. Es lo que trajo estas clases, ¿no? Desigualdad. Entonces ya no iba a haber un equilibrio, ya no iba a haber una distribución igual, una repartición igual de las tierras, sino ya las clases ricas se quedaban con la mayor cantidad de tierras y tenían pues esclavos, ¿no? Que les trabajaban y esa era la clase pobre o la clase pues afectada, ¿no? Y vámonos con el último párrafo. Aristófanes se le reconoce como el creador de la ley de Gresham, la cual establece que en un país existen dos monedas circulando, la moneda mala y la moneda buena, pero en este intercambio económico la segunda termina por desplazar a la primera. Entonces, Aristófanes es el tercero. Ya vimos Hesíodo, Aristófanes. No, este es el mismo, Aristófanes. Igual, también pregunta de examen. ¿Cuál es la obra más importante de Aristófanes, por ejemplo, no? Pues él fue el creador de la obra La Ley de Gresham, en donde menciona que que en esta ley existen dos monedas circulando, la moneda mala y la moneda buena, pero en el intercambio de la economía, la segunda moneda, que es la buena, termina por desplazar a la primera, que es la mala, ¿sale? Entonces la primera o el aporte más importante de Aristófanes, la ley de Gresham o de Gresham, dependiendo cómo le quieran pronunciar, ¿sale? Ese sería el aporte económico de Aristófanes o su principal aporte a la economía como una ciencia. ¿Qué sigue? Platón. A ver, vamos a leer. ¿A quién le toca? Ay, se me desaparecen los controles de la reunión. A ver, ya leyó Esmeralda, Jackie, Karen, Liz, Salvador. Vamos con Lisbeth, por favor. Con el último párrafo, estos dos últimos párrafos, Liz, y ya terminamos. El último de abajo. Los dos, Platón Ok. y... Ajá. Ok. Platón fue un rico aristócrata quien manifestó que el origen de las ciudades-estado estaba relacionada con las necesidades económicas de la sociedad. Estas necesidades, de acuerdo a este autor, se pueden cubrir a través de una cooperación entre la división y la especialización del trabajo. De acuerdo a este autor, la población está dividida en tres sectores: artesanos, guerreros y guardianes. La moneda solo se utilizaría en las ciudades-estado, los esclavos solo trabajarían en la agricultura y la propiedad debía ser privada. Exactamente, gracias Liz. Entonces el siguiente, el aporte económico fue del pensador de Platón. Él fue un personaje, un rico aristócrata, se refiere a la clase alta. Él manifestó que el origen de las ciudades, estado, las que conocemos ahora, estaba relacionada con las necesidades económicas de la sociedad. Estas necesidades, de acuerdo a este autor, se pueden cubrir a través de una cooperación entre la división y la especialización del trabajo. Entonces ahí está importante esa idea de la división y la especialización del trabajo de la que habla Platón. De acuerdo a este autor, la población está dividida en tres sectores: artesanos, guerreros y guardianes. Bueno, para su época, actualmente sí hay artesanos, pero ya son un sector muy pequeño de la población. Guerreros, ya no tenemos guerreros, en este caso sería pues el ejército, ¿no? Y guardianes, pues ya no tenemos guardianes. No sé, si lo acomodamos a la actualidad, pues ya son como sectores de población, pues ya como rudimentarios, como arcaicos, ¿no? Ahora, actualmente, pues ya no se aplica ese tipo de clasificación de la sociedad. La moneda solo se utilizaría en las ciudades-estado, los esclavos solo trabajarían en la agricultura y la propiedad debería ser privada. Actualmente, pues ya no hay esclavos porque eso está penado por la Constitución, entonces son ideas o aportaciones que en su época funcionaron, porque así estaba dividida la sociedad, pero actualmente, pues ya afortunadamente las cosas han cambiado. El ser humano en general, no importando raza, país, religión, pues ha evolucionado y pues se supone que estamos tratando de tener una vida
pues más desarrollada, más con tecnología, con que los niños tengan acceso a la educación, con un mayor desarrollo de los países en todos los aspectos económico, político y social, ¿no? Entonces ya es un avance, pero estas fueron las primeras ideas, chicos, que los principales aportadores o pensadores económicos de esa época hacían a la economía. Entonces ahí es cuando la economía se iba consolidando ya más como una ciencia social, ¿sale? Aquí le vamos a dejar porque ya se me acabó el tiempo. Nos faltaron ahí unas que otras hojas, pero de todas maneras en la clase grabada está leído eso y pues ahí más o menos este, le dimos una checada ahorita a lo que pudimos para que pues, se les queden las ideas, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, acuérdense, mapa mental o cuadro sinóptico del tema. Y si no lo entendieron o no lo terminaron de ver, pues véanlo de nuevo, chicos. Dura media hora el video, no es como que le dediquen mucho tiempo, porque son preguntas de examen. De aquí voy a sacar la guía, acuérdense, y la guía pues ya es el examen, ¿sale? Entonces nos vemos la siguiente semana. Tengan linda tarde, y en un rato o en la tarde subo la clase y abro la tarea, chicas. Nos vemos. Gracias. Bye bye.